Listo. El factor de corrección. Listo. El factor de corrección igualito. El valor nominal entre ese valor. Igualito. 1,16. Pero si es que trabajo lo que es con el valor del TC de 500 a 5, acá sería el valor. Sería 5 dividido entre 5,19615. Si dividen ese valor les va a salir 0,96225. Y si esto hago lo que es la corrección, acá tengo el milésimo es 2. Cualquier numerito pequeño que sea, simplemente. Entonces acá será 0,97. ¿Ah? Entonces este factor de corrección 0,97. Utilizando un TC de 500 a 5. Y este factor 1,16 utilizando un TC, en este caso de 600 a 5. ¿Ah? Entonces, acá voy a tener los que es de también 1,17. Ojo que este valor de acá es a valor ya, el lado de alta es este valor. Listo. Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Ok? Ya está. Hasta ahí hemos trabajado lo que es el TC. Hemos determinado el TC. ¿Ya? El lado de baja y el lado de alta. Y hemos determinado su factor de corrección. Ya. Ahora hacemos lo que es el cálculo de lo que es a valores, en este caso, a las condiciones extremas del transformador, para que se peleen no OPs. Y después ya vemos cuando ocurre fallo. ¿Ya? Entonces dice, en alta tensión, ¿ya? El TAP 1, entonces acá va a ver los valores. El TAP 1 dice la tensión A es el mínimo 57,5. En función a eso determina cuánto vale la corriente M1. La corriente me sale 90,368. Eso lo reflejo lo que es para lo que va a visualizar el relé. Entonces en ese caso, simplemente voy a tener los 90 dividido entre el TC, 4,5184. Ahí ya cambia ese valor. Entonces, acá voy a agarrar lo que es cuando trabaja con el TAP 1. TAP 1. Estamos hablando de la tensión nominal de 57,5 grados. Con ese valor, ¿cuánto me sale este valor? Será esto de acá. Será 4,5184. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, la corriente N1, acá sería la prima, ¿no? La N1. Será ese valor multiplicado por el factor de corrección. O sea, para yo determinar este valor, simplemente por 1,16. Y ese valor simplemente será 5, multiplicado para 5,24, 13,44. Entonces ya tengo acá la corriente prima, pero con el TAP nominal. Entonces acá tengo la corriente nominal prima, pero considerando el TAP. Listo. Por ese lado ya tengo ese valor. Ahora, por el otro lado, en el lado de baja, esto de acá es fijo. ¿Por qué? Porque este lado de alta es el concepto del TAP 1. Esto de acá ya es fijo. ¿Por qué? Porque sigue siendo los 10 KB. Lo que sí debería determinar cuánto vale acá. El valor de la corriente prima. O sea, será este valor multiplicado por 1,16. Y ese valor, ¿dónde lo encontramos? Vamos más abajito acá. En el lado de abajo. Acá está, esta parte de acá, ¿no? 4,33525 por 1,16. Entonces tengo este valor. En el lado de abajo tienes 4,33125 por el factor de corrección que es 1,16 y sale como resultado, aquí te sale 5,02,945. Esta es la corriente en el lado de baja prima. ¿Está bien? Ya está. Entonces, en la pizarra ya tengo todos los valores.
considerando lo que es el TAP 1. Entonces, en función a eso ya puedo determinar qué cosa, cuánto es la corriente diferencial. En un primer inicio, tenemos lo que es un gráfico, ¿cierto? Acá tengo la corriente diferencial y acá tengo la corriente isubache. Y en teoría habíamos visto que es así, ¿cierto? Y acá te decía, oye, la ganancia varía desde cuánto a cuánto. La ganancia del relé del 87, ¿y cuánto varía? Pregunto, de 20 a 50, ¿cierto? Esa es la ganancia. Pero la ganancia de quién va a ser de 75. ¿Cierto? Y terminamos de estimar de zona de no operación y zona de operación. Entonces ahora hay que ubicar esos puntos. ¿Ya? Hay que ubicarlos. Primero vamos a hacer para las condiciones extremas, ¿no? Listo. Estamos primero en el etapa 1. Ya, acá dice cálculo de las corrientes diferenciales. Ya. Ahora vamos más acá abajo. ¿Qué dice acá? Ahí lo que antes estábamos diciendo, ¿ya? A ese ejercicio vamos, antes de aplicar fallas, vamos a calcular las corrientes diferenciales para las condiciones extremas del transformador. Y después dice, considerando lo que es un 10% de margen de seguridad, comprobar que el relé, o sea, el 87, no disparará para las condiciones de plena carga y en las posiciones extremas del TAP. Para eso, dices, vas a tener dos condiciones, el valor del IH. El valor de IH cuando es menor a 5 y cuando es mayor a 5, la corriente de operación vas a tener esos valores. Entonces, el gráfico, aquí ya va a ser la corriente de operación, como me están dando margen de seguridad, vamos a negociar ya con margen de seguridad. Y el valor de isubache. Y acá debemos determinar cuánto van a decidir esos valores. ¿Ya? Entonces, seguimos. Listo. Aquí empezamos por el primero. Para ver el gráfico acá. Este gráfico es casi lo mismo, ¿no? A lo que está en la pizarra. Esto es para el TAP 1. ¿Ves? Considerando para el TAP 1 ya tenemos este gráfico que está en la pizarra. Listo. Para ese TAP 1 la corriente diferencial, ¿a qué va a ser igual? Simplemente va a ser la diferencia del valor de la corriente. 5,24 menos el otro valor 5,022. Le estoy poniendo lo que es valor absoluto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a variar. Cuando utilices el otro TAP, la corriente va a disminuir. ¿Ya? Valor absoluto. La diferencia de esta corriente, la corriente diferencial 1 es 0,21, todo este valor, amperios. Listo, solamente estoy haciendo la corriente diferencial 1, la otra todavía no. Y necesito lo que es el valor de H1. El valor de H1 simplemente va a ser la semisuma. ¿De quién? De estas dos corrientes diferenciales. Estas dos de acá. Esto más esto dividido entre 2. Ustedes visualizan este valor 5,24, ahí está, 5,24, 13, más 5,022 está, ¿ya? La semisuma. El valor 5,13. Este valor sí es fijo, 5,13. Entonces yo en mi gráfico puedo decir 5,13, mencionando, ¿no? 5,13, 25. Ese es el valor de isubache. En este caso será lo que consideramos por decir el TAP 1. Todavía estamos viendo con el TAP 1. Listo, ya hemos calculado el valor de isubache. Ahora vamos a considerar lo que es, ahora, el valor de isubache tengo dos condiciones de operación. Dice cuando es menor que 5 y cuando es mayor que 5. El valor de ISU1 es mayor que 5. Ya, entonces debo considerar esta fórmula, ¿para qué? Para la corriente de operación. Entonces, esta fórmula vamos considerando, dice mayor que 1. Mayor que 1 está el TAP, esta es la fórmula.
considerando, dice, ¿ya? Ahora la ganancia. Yo como la ganancia puedes elegir lo que es dentro de este rango. Para empezar siempre tenemos con un 1, dependiendo cuáles son las características. Entonces, ¿qué estoy considerando? Considerando dice ganancia 20%. Y esta es la fórmula de la corriente de operación. Cuando el valor de ISUH es 5. Entonces, esta corriente de operación, ¿a qué va a ser igual? Ganancia 20%, 0,2. ¿Pero de quién? ¿Este 5 de qué es? Pero ese 5, esto es lo que va a visualizar el 87. Pero ese 5, ¿de dónde arrastras? Arrastras de acá, desde el 5. Ese es el valor máximo que te va a entregar tu cosa. En este caso el DC. O caso contrario, es el valor máximo que va a visualizar el 87. ¿No? Entonces acá pongo lo que es 5, lo que va a visualizar el valor máximo. Pero si tu TC es 1, por decir en ese caso es de 100 a 1, acá será 1. ¿Ya? Entonces vas a tener esas dos opciones. 1 amperio o 5 amperios. En este caso la ganancia 20%, pero de aquí lo que va a visualizar el valor máximo del reloj. Más 0,25 más el valor de ISUH, que eso ya lo habíamos calculado, menos 1, o todo eso por 0,9. Entonces, si hago el cálculo, aquí ya tengo lo que es la corriente de operación. Pero después me está diciendo, oye, voy a considerar un margen de seguridad. Acá dice la corriente de operación con margen de seguridad. ¿A qué va a ser igual a ese valor? He puesto 0,9 por este valor. Ahora, ¿por qué dices, yo considero lo que es margen de seguridad? No es que yo le voy a agregar 10%, 10% 0,1. Digo, no, el Tracomod está trabajando lo que es a 10% de sobrecarga. ¿Qué es lo que hace? Simplemente 1,1 por el valor que has calculado, ¿cierto? Estás haciendo sobrecarga. En cuestión de protección, como lo que es seguridad, y acá retrocedo un poco lo que es a la clase inicial. ¿Qué te dice protección? Tu teoría fundamental. Eliminar la falla en el menor tiempo posible. ¿Listo? Entonces, no puedo poner lo que es 1,1. ¿Por qué? Porque la corriente de operación lo voy a incrementar más. Y no me conviene incrementar eso. Lo que me interesa es, eso soy lo que es el ingenio. Eliminar la falla en el menor tiempo posible. Entonces me voy hacia abajo. Por eso es que ya pongo, dice 0,9. Corriente de operación, considerando lo que es el margen de seguridad, que es 10%. 0,9. ¿Ya? El 100%, 10%. Por ese valor ya sale lo que es un cálculo. Entonces, aquí ya tengo lo que es la corriente. Si yo efectúo este cálculo, simplemente sale 4,47. Y acá ya tengo lo que es el grafiquito. Entonces, ¿qué valor he considerado acá? La corriente en este caso de operación, pero considerando lo que es el margen de seguridad que he calculado, 4,47. Y el valor de la ganancia. El valor de la ganancia hemos considerado 20%. 20% por 5 que va a visualizar el relé, ¿cuánto es? 1. Entonces, el de 1 empieza, ¿qué cosa? Su gráfico. Entonces, si lo haces a escalita y todo, 4,47 lo estoy poniendo ahí, ¿no? ¿Ya? El valor de ISUH hemos calculado 5,13, que ahí está, 13,21. Pero para el TAP 1. Y este valor viene a ser la corriente diferencial 1. Entonces, si yo retrocedo, dice la corriente diferencial en el TAP 1, que es igual 0,2183. Entonces, entre la intersección de esto va a estar, ¿qué cosa? La pendiente, ¿no? Entonces, en este eje va a estar 0,21, que viene a ser la corriente diferencial. Entonces, si yo visualizo el gráfico, está en la zona de no operación. Entonces, ¿qué significa eso? Que en esas condiciones, para el TAP mínimo, el relé 87 en operación normal, ya simplemente no va a operar. ¿Y por qué estoy diciendo? Es más, dice a plena carga.
¿Está bien? Está bien. Pero ¿qué pasaría si es que el valor de esto de acá se incrementa? Si este valor está por acá arriba, entonces lo que tengo que hacer es incrementar esto de acá. Entonces, si era 20%, ¿qué es lo que hago? Simplemente aumento la ganancia. Si lo pongo lo que es 50%, 0,5 por 5 sería 2,5. Entonces, esto sube por acá. Y la curva se sube. Entonces, simplemente la... Ahora, esa es una recomendación mínima. Si deseas, puedes bajarlo un poco más. Todavía puedes trabajar 10%. Ingeniero, y si trabajo 0%, 0%, no. ¿Por qué no existe lo que es 0%? Porque siempre voy a tener una corriente diferencial. Lo ideal es 0%. La teoría, por ejemplo, lo que es, ustedes revisan lo que es el Harper, en protección de transformadores, la ganancia considera 0%. ¿Qué te dice? Trabajamos acá con un TAP. Ahora vamos al TAP 11. Entonces retrocedemos, ¿no? Entonces voy acá, el TAP 11. Ya está, acá está el TAP 11. El TAP 11, la tensión es 62,5 kV. Y con eso determino cuánto vale el valor de la corriente, ¿no? Igualito, ¿no? 9000 entre su nivel de tensión, ahora es 83, ha bajado. Eso dividido entre el TC. El TC, como es el lado de alta, de 100 a 5. 4, en este caso, 1569. Entonces, eso es lo que va acá. El factor de corrección sigue siendo lo mismo, pero ¿cómo se llama? Este valor sí ya va a cambiar. En este caso también cambia este valor. El TAP 11 ya está considerando con 62,5 kV. Este es el TAP 11. Y ese valor de la corriente, ¿a cuánto va a ser igual? Será este valor, ¿no? 4,156. 4,156. 922. Esta es la corriente nominal prima, también va a cambiar, acá ya será el O. Multiplicado por ese factor, que es 1,16. Aquí ya será 4,82203. 82203. Listo. Esto de acá se mantiene igual, porque ese es fijo. El agua. Listo. Hasta acá ya tengo lo que es la corriente, en este caso prima, considerando lo que es el TAP 11. Listo. Ahora me voy a determinar cuánto vale la corriente diferencial. El gráfico del TAP 11 está aquí, que es lo mismo que está en la pizarra. ¿Ya? Entonces la corriente diferencial 11 también móvil, ¿no? 5,022 menos 4, simplemente lo he cambiado, ¿no? Pero si desean, puedes tener el mismo orden, el lado de alta menos el lado de baja, pero móvil, ¿no? ¿Cuánto sale ese valor? Sale 0,200915. Este es el valor de la corriente diferencial 11. Ahora, el valor de I sub H, 11, simplemente es la semisuma. Este valor menos este valor dividido entre 2. Eso es lo que te dice la teoría. Efectuado esa operación, me sale este valor, 4,922. Si el valor de I sub H es menor que 5, es menor que 5, la corriente de operación va a ser eso. La ganancia más 0,25 por el valor de I sub H. Entonces vamos a la corriente I sub H menor que 5. La corriente de operación, ganancia, que es la fórmula, ¿no? Reemplazando 0,2 por 5, que va a visualizar el relé, más 0,25 por el valor de I sub H. El valor de I sub H, 4,92, que es este valor. Efectuamos operación y te sale eso, 2,20. Considerando lo que es un margen de seguridad del 10%, porque acá me dice, ¿no? Un margen de seguridad del 10%, entonces ese valor aquí va a ser igual, 0,9 multiplicado por la corriente de operación. Y hago efectúo de operación, me sale este valor, 2,00 y toda esta expresión. Y si lo grafico, daría acá. La ganancia es 1, ¿estamos de acuerdo?
La corriente, en este caso, considerando de operación, considerando margen de seguridad, que es este valor que hemos calculado. El valor de I sub H 11, 4,922, que es ese valor que hemos calculado, ¿ya? Y la corriente diferencial, ¿no? La corriente diferencial 11, 0,200, que eso también lo hemos calculado. La corriente diferencial 11, 0,200. Y listo. No, está en la zona de no operación, zona de operación, está ok. Entonces quiere decir que en las condiciones extremas del transformador simplemente no va a operar. Y está bien, el 87 no va a operar. ¿Está bien? Antes de hacer la falla, vamos a hacer la conexión. Entonces, acá he puesto lo que es dos conexionados. Uno que es el complemento y otro que es el igual. Listo. Vamos a decir que ese transformador ahora lo vas a conectar en DIN5, ¿no? Y así tengo lo que es ese cable. En este caso puedo decir que yo lo pegué en Y, ND con para que sea igual del otro lado. Y cualquier conexionado, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo hacemos? Listo. Por ejemplo, este conexionado, solamente es el conexionado. Ahora, aquí ya estoy haciendo el conexionado de los TCs. Estoy poniendo IE0, ¿por qué? Porque acá yo voy a utilizar transformadores intermedios. Entonces voy a hacer acá un conexionado para que estos dos vectores estén coordinados. Entonces acá simplemente la conexión también va a ser IE0. ¿Por qué haces el tipo de conexionado IE0? Simplemente es el mismo vector, solamente se ha reducido como escala. ¿Ya? Y listo. En función a eso ya haremos un tipo de conexionado. Entonces, para este primer caso, Y0, ¿ya? Delta Y de DIN5. ¿Estamos de acuerdo? Si se ocurre lo que es una falla, lo que es la tierra, con esto lo que es tierra, obviamente va a haber una circulación, ¿sí? Entonces, simplemente acá necesito lo que es la parte de la corriente monopolar, o sea, ¿puedo trabajarlo? Sí. Pero lo que me interesa es el conexionado. Entonces, antes de eso, YN5, vayamos a seguir. Ya. La corriente 1 y la corriente 2. Su desfasaje, DIN5. La corriente 1 puede considerar lo que es como fijo, ¿ya? Y simplemente desfasaje. 5 por 3, 150. La corriente 2. ¿Está bien? Entonces, está lo que es poner la corriente 1 y la corriente 2. 150. Por este lado está todavía la corriente 1 y por este lado está la corriente 2. Después del TC, solamente está reducido en escala, estoy dividiendo entre la razón del TC. Pero como vector, ambos son iguales o están en la misma dirección. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el conexionado. ¿Ya? ¿Qué es lo que he hecho acá? Tengo lo que es el valor de la corriente I sub 1, que le he puesto lo que es el fase. Ahora, lo que debo visualizar es el conexionado. El conexionado, estoy considerando que la corriente 1 baja lo que fija, ¿ya? Y la corriente 2 lo he hecho girar, que es el desfasaje. Si a este señor también le considero lo que es fijo, el valor de la corriente 1', la corriente 1', estoy considerando estos fijos, entonces este valor de corriente tiene el mismo desfase de la corriente 1. Entonces su conexión de Y 0. Entonces tiene el mismo desfase. Ahora, de manera obligatoria, esta corriente I sub 2' debe estar aquí. O sea, este vector lo debo hacer girar. Entonces, para que sea en esta misma posición, ¿cuánto le falta? Le falta simplemente los 210 para llegar a los 360. Entonces, a este tipo de conexionado se llama compensación anular, pero es del complemento. Ustedes visualizan para hacer la rotación de ese complemento, ¿no? Para ellos. Ahora sí,
que me interesa son estos dos vectores. Entonces, el lado delta, esto también está el lado delta, dy n c. Porque 210, ya, la conexión. Listo. Entonces será dy n c. D en este lado, lo que es delta para este lado. ¿Ya? Y los 210. Ahora sí, la corriente 1' por la corriente 2', ¿cómo están? Son polinomiales o están en fase. Listo. Ahora sí ya puedo trabajar lo que es con el modo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, oye, ¿qué pasa si lo volteo? Como ese lado de ahí, ¿no? Y acá tienes otro de acá. El 11. En este caso tengo lo que es el 11. El valor de I sub 1, el valor de I sub 2. Y este es el condicionado. Esta compensación angular se llama igual, ¿no? Dice 11, en este caso es 330. Pero ojo que la corriente 1 estoy considerando como el valor fijo inicial, o la referencia, ¿no? Entonces, la corriente 2, le das tu girito, tienes tus 330 grados. Ese es su desfasaje. Ahora, veo lo que es el tipo de conexionadas. Acá está lo que es el aterrado. Por este lado está lo que es el delta. Entonces, en el delta, voy a poner lo que es fijo. Pero en este caso es la corriente 2. Entonces, significa que la corriente 2 debe estar acá. Entonces, es paralelo a esta corriente, la corriente 2', entonces este conexionado va a ser YY0. YY0. La corriente 2' con la corriente 2. Y la corriente 1 también necesito que esté acá. ¿Por qué? Porque necesito que estos dos vectores sean polinomiales. Entonces, este vector, ¿qué es lo que hago? También debo desplazarlo, ¿cuánto? 330 grados. Entonces su conexionado delta está en este lado, si veo la conexión es delta. Listo. Entonces YN aterrado de 11. Porque los 330 es 11, ¿no? Y listo. Entonces a esto se llama compensación angular, pero que es igual, que es el mismo valor. Entonces así yo hago qué cosa, que simplemente estos dos vectores van a ser colineales. Entonces ya puedes trabajar lo que es con la parte de modo. Y ustedes en la parte de sexo han hecho lo que es diferente tipo de conexionado, ¿no? Entonces cualquier número se le puede poner. Solamente hay que tener en cuenta cómo está el conexionado. Nada más. ¿Ya? ¿Difícil? Fácil, ¿no? Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, en el ejercicio ya hemos hecho corrección de fase, todo, ya, conexionado, todo. Y hemos visto las condiciones extremas del transformador y está dentro del rango. Ahora retornamos lo que es al ejercicio. El ejercicio dice, oye, ahora ocurre una falla, ¿no? Entonces, acá dice, oye, ocurre lo que es una falla, hay que graficar y decir si el relé va a operar o no va a operar. Listo. Entonces, ya hemos visto todo. Entonces vamos para la primera falla. Dice, ocurre una falla de 100 amperios en A, o sea aquí. ¿Listo? Y en función de eso vamos a decir. Entonces, caso 1, dice, corriente de falla. Listo. 100 amperios, la corriente de falla, o sea, ahora acá ya ocurre una falla. O sea, en la barra ocurre lo que es una falla. La corriente de falla, en este caso, dice 100 amperios. Y en función a esa corriente de falla vamos a decir si este 87 va a operar o no va a operar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues calcular, ¿no? ¿Está bien? Entonces, lo subo ahí. Ya. Corriente de falla. 100 amperios. Ya. Eso lo voy a retornar a este lado de acá. Aquí va a ser igual. Será 100 entre la razón del TC. ¿Cuánto es? 5. Ahora la corriente de falla que va a visualizar ya el relé. Que va a visualizar el relé. Será esta corriente multiplicada por el factor de corrección. Por 1,16. 5 por 1,16, 5,8. Listo. ¿Cuánto es la corriente diferencial? Este es el lado de baja de los fijos.
será este valor menos lo que estoy calculando. 5,8 menos 5,022, ahí está. 5,022. ¿Cuánto te sale este valor? 0,77. Esta es la corriente diferencial en falla. Entonces vamos a ver la corriente diferencial. Esta corriente diferencial es el 2183 en uno de los tabs. Vayamos acá abajo. Corriente diferencial 1, corriente diferencial 2. Elijo al mayor. En este caso, ¿cuál es el mayor? El 0,21, para hacerlo comparar. ¿Estamos de acuerdo? Tengo en el tab 1, o sea, el nivel de tensión 57, tengo 0,21 amperes. El tab 11, o sea, 62,5 kV, tengo 0,2. Entonces agarro el menor, el mayor, 0,21. Entonces eso lo comparo, ¿no? El que yo estoy calculando es la diferencia de 0,77. ¿Es mayor a ese valor? Sí, es mayor. Pero todavía no sé si va a operar el relé. Entonces, la ganancia, hemos considerado todos 20%. Entonces, la ganancia 20%, ¿cuánto es? 5. O perdón, 0,2 por 5, 1. Entonces, simplemente agarro lo que es 1 y hago lo que es la gráfica. Va a haber una gráfica. Pero esa corriente diferencial, si yo corro lo que es el valor de 1, va a ser menor, 0,7. O sea, va a estar debajo de la curva. ¿Cierto? Entonces, ¿qué voy a decir? Que simplemente no va a operar ese relé. Y la lógica es muy simple, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuánto es la máxima carga? 86, ¿cierto? 86,6 amperios, que habíamos trabajado valor nominal. Y hemos puesto lo que es a un TC de 100 a 5. De 100 a 5. Si yo visualizo esta falla es como si fuese lo que es trabajo, lo que es el sobrecarga. Por eso es que el relé no va a operar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo también la perspectiva por los ciclos. Entonces, para esa falla de los 100 amperios, el relé no opera. ¿Sí? No opera. Ahora, vamos para el otro. ¿Qué te dice? Si ocurre una falla de 1000 amperios en la barra B, voy a calcular si opera o no opera. Ahora vamos a la barra B, ahora me voy por este lado. Dice, oye, ahora va a haber una corriente de falla, pero de 1000 amperios. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Entonces, vayamos ahora por el otro lado. Caso B. Caso B. Listo. Acá hay dos soluciones, ¿no? Segundo caso con rojo y el otro con azul. Dice, la falla 1000 amperios, pero en la pizarra el TC está a 600 a 5 y por abajo lo he hecho con 500 a 5. ¿Ya? Entonces, de 600 a 5. 1000 entre 600 a 5 sale este valor, 8,33. Para que visualice el relé por factor de corrección de relación, que también es 1,16, y te sale este valor, 9,666. Y la corriente diferencial, ¿a qué va a ser igual? Ya. Entonces la corriente diferencial simplemente será este valor menos quién. Aquí hay quién elijo, porque tengo lo que es dos valores. Entonces voy a visualizar, vamos abajo, la corriente diferencial, ¿no? Pero esa es la corriente diferencial, estamos hablando. A ver. Estamos acá. 9, ¿ya? Es 9 y por el otro valor. ¿Ya? Este valor está considerado lo que es el TAP máximo, ¿no? El valor del I sub H. En este caso vamos a ver por el otro lado, por aquí. ¿Ya? Considerando lo que es los TAPs. El TAP 1, ¿ya? ¿Cuánto sale ese valor? Con su margen de seguridad. Tengo este valor. Considerando lo que es el TAP 1, lo que va a visualizar el relé es 5,24 y lo que va a visualizar el TAP máximo sale 4,82. ¿Ya? Tengo esos dos valores. Pero considerando mi cosa,
nivel de tensión máximo y lo que es tensión, en este caso la tensión mínima, ¿no? Esta es la tensión mínima y esta es la corriente. Como estoy trabajando y está trabajando en lo que es a plena carga, se supone que puede estar trabajando o puedo comparar con el valor máximo que te va a entregar. En este caso es a mayor nivel de tensión. Entonces, ¿esa corriente cuánto es? 4,82. Entonces, en el segundo caso, lo que estamos haciendo es, ¿dónde está esta cosa? Vamos a ver. Es esto de acá, ¿no? Esta es la falla de los 1000 amperios por 1,16. Para determinar la corriente diferencial será menos considerando lo que es el mayor tap, que es 4,82, que está en lo que es en la pizarra, 4,82. Pero por el otro lado, por el lado de baja, está lo que es la falla. Si yo te hago lo que es la diferencia, te sale este valor, 4,84. Que es mayor a la corriente diferencial del mayor, porque todavía hemos visto con el 0,21 y el otro es 0,200. Entonces es mucho mayor. Si yo grafico, pongo lo que es la ganancia, ¿ya? En este caso es a 1 amperio, el valor de I sub H, el valor de 4 se va a lo que es arriba. Entonces, ¿dónde está? Va a estar en la zona de operación. Por lo tanto, el relé, ¿qué cosa? Va a operar ante esa falla. Y si yo visualizo lo que es con el de 500 a 5 es lo mismo, ¿no? Porque el factor de corrección ya es 0,97. Si digo 1000 entre 500 a 5 es 10 amperios, para que visualice el relé por 0,97, hago lo que es la diferencia, comparo, también es mucho mayor. Entonces el relé va a operar. Entonces, esto sería lo que es el resultado para lo que es este ejercicio, ¿no? Lo que pide acá, ¿no? Para el caso 1, la falla de 100 amperios, en este caso hemos calculado corrientes diferenciales, hemos graficado, hemos comparado y estamos diciendo que el relé no opera. Y para el segundo caso, para esta falla, sí el relé va a operar, ¿no? Listo, esta parte 3, esto ya lo hemos hecho en este caso, ¿no? Listo, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Pregunta? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho acá? ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Entonces, lo primero, ¿qué cosa? Elegimos el TC. ¿Ya? O sea, digamos así, ¿no? Elegimos lo que es el TC. Pero para elegir el TC, trabajamos con valor nominal. ¿Ya? ¿Qué más? Los MBA va a ser en condición oral. ¿Creo? Es una secuencia tipo poquito. Valor nominal, la potencia, lo que es condición oral. Para eso elegimos lo que es el TC. ¿No de acuerdo? Listo. Segundo, ¿qué hemos hecho? Después de elegir el TC, hemos determinado los factores de corrección. O sea, determinamos el factor de corrección de relación. ¿Y eso con qué trabajamos? También trabajamos con valor nominal. Ahora, acá hacemos lo que es una tendencia en función al TC, que puede ser 5 amperios o puede ser 1 amperio, dependiendo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que conocer. ¿Qué más hemos hecho? Tercer paso. Trabajamos qué cosa, en este caso, la condición, la parte de los extremos. Los extremos, en este caso, es el transformador. Entonces, considerando qué cosa, la tensión con el VAP mínimo, la tensión con el VAP máximo. En esto debemos verificar qué cosa. Acá debemos verificar, en este caso, la parte de operación del transformador. Operación, en este caso, del transformador. Bajo estas condiciones, debemos verificar que el 87 no debe operar, no opera. No opera. Bajo estas condiciones, el relé no debe operar. Y acá vamos
a trabajar considerando qué cosa, la corriente diferencial, considerando también la corriente en este caso de operación, hasta con margen de seguridad, y el valor de I/H. El valor de I/H también considerando lo que es en las posiciones extremas del transformador. ¿Listo? Y por lo que es el cuarto, ¿qué cosa vamos a hacer? El conexionado, ¿no? El conexionado de quién? De los TI. De los transformadores intermedios. TI. Transformadores intermedios. ¿Cuál es el? ¿Para qué? Para que las corrientes diferenciales, en este caso las corrientes primas, no es las diferenciales, las corrientes que va a visualizar el relé, las corrientes primas del relé que va a visualizar esta cosa en fase. Listo. Eso es la secuencia. Si deseas ser quinto, puedes hacer cosa, cálculo, pero en algo. Ahora sí. ¿Ya? Entonces sería como un pequeño resumen, ¿no? No podría hacer un ejemplo como que analizar ¿Qué cosas no se preguntan? Cuando nos da la corriente trifásica del cortocircuito. No has hallado. Para determinar lo que es la corriente de fallo. Ya. Puede haber varios ejemplos. Yo que les he dado potencia de la corriente de la primera base. no, está bien, pero les di qué cosa, la corriente de corto circuito. O sea, les di lo que es la corriente de cortocircuito en una determinada base. Hay un valor, por decir la 1 ampere. ¿Estamos de acuerdo? Y era la barra inicial, ¿no? En esta creo, ¿no? Que sea esto. Tienes tu impedancia. En la A igual es esto. Les digo por qué es igual. Este transformador, ¿cómo lo puedes modelar? Una línea, pues una Z. ¿Por qué? Esto de acá es un Z. Si deseas, te pones acá la corriente de cortocircuito. Lo importante es qué significa eso. Ya, imaginemos que esa corriente de mil sea aquí. ¿Estamos de acuerdo? Que sea aquí. Esa corriente de cortocircuito en la barra, ¿qué significa? Ahí está. La corriente de cortocircuito en la barra, ¿qué significa? ¿Para qué tú puedes determinar eso? Si debemos saber la teoría. Ya, eso yo puedo calcular el equivalente término del punto, en este caso de la barra hacia aguas arriba. Aguas arriba puede ser fuentes de generación, puede ser el CI, puede ser lo que sea. ¿Cierto? En este caso puede ser lo que es la parte de CI. Y puedes determinar la corriente de cortocircuito con el resto de acá, sí. Ahora, es más, yo puedo determinar cuánto vale la potencia de cortocircuito en la barra A. ¿A qué va a ser igual la potencia de cortocircuito en la barra A? Oye, es muy fácil. Raíz de 3, la tensión en la barra A multiplicado por la corriente de cortocircuito en la barra A. Ahí saldrá un resultado y acá tendrás los MDA. Potencia de cortocircuito. Como gráfico, ¿qué vas a tener? Vas a tener ¿qué cosa?
U equivalente D. Esta es la barra A. Esto va a ser la impedancia D. ¿Ahí? ¿Y cómo lo calculas eso? Tienes potencia de cortocircuito. ¿Ya? ¿Cómo lo calculas? Algunos inclusive lo hacen con diagrama monofásico, ¿no? ¿Por qué? Ya no calculo lo que es potencia de cortocircuito, sino simplemente lo que es por la corriente de cortocircuito. Entonces, ¿cómo haces? Haces un diagrama monofásico. El diagrama monofásico, ¿cómo sería? Tendrías tu barra A, ¿ya? Tienes el valor de la reactancia, ¿no? Tienes la barra B, en este caso, y por acá está la barra A. Listo. Al nivel de tensión, en este caso, si tú consideras lo que es 60, pero ese es fácil. Para lo que es el diagrama monofásico, simplemente será un nivel de tensión entre el valor de la reactancia. Tú vas a tener, ¿por qué? Porque yo les he dado lo que es ohmios por kilómetro. Considerando lo que es una línea, ya tienes en ohmios. Tienes un transformador. ¿Qué se les da acá? La tensión de cortocircuito. Esa tensión de cortocircuito es un Z. El ingeniero, este es de 60 kV y este es 10 kV. Ahí por eso es 0. ¿Qué haces? Llévalo todo a Perú, pues. ¿Sí o no? ¿Venimos? Porque por este lado que hemos visualizado todo era 10.000. ¿Cierto? Un examen que han visto que no han podido hacer la mayoría. ¿Ya? Si tenías lo que es en 10.000, podías hacer con valores acá como estoy haciendo. Tensión nominal entre raíz de 3. Tienes el valor de la reactancia, tienes el valor de la corriente de cortocircuito que tienes acá. Y es fácil determinar por dentro, ¿no? O por tus circuitos eléctricos, por ese lado. Pero si es acá el nivel de tensión ya es 60. ¿Sí o no? Y acá es 10. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a uniformizar todo. Entonces, ¿qué dices? Zona 1, zona 2. Ingeniero, pero no hay la potencia. Fácil. Si es que no les dan nada, ¿qué ponen? Potencia base, fácil. Como acá es un poco grande, sin MVA. Ya tienes sin MVA. Entonces dices, zona 1. Por aquí, hasta zona 1. El resto todo, zona 2. ¿Qué haces? Simplemente haces un cuadro de base, que eso también ya ustedes lo saben. ¿Sí? Zona 1, y en este caso, zona 1, zona 2. La potencia base, todo, sin MVA. Perdón, en MVA. Vamos a ver. Entonces, acá en MVA. Acá es I. Y acá es sí. Listo. La tensión base. Imaginemos que sea eso. Ahora, el ejercicio no me dice nada. ¿Qué les he dicho cuando no les dice nada? ¿Qué tensión agarro? Ahí no les dice nada. ¿Qué tensión agarras? Está observando. Valor nominal. 60. 60. ¿Cuántos la otra zona? Al ojo. 10. Listo. El resto ya es fácil. Porque tienes la impedancia base, tensión base al cuadrado, y la potencia base. Corriente, ya todos los días son cantidades. El otro detallito, cuando yo trabajo lo que es con potencia, ahí otro detallito. Y voy a aprovechar para decirles que no. Voy a hacer un gráfico. Listo, este es el CI. Listo, tengo barra. Lo voy a complicar. Listo, a ver. Ya pues, pon una niñita nomás y una carita. Sea más fácil, a ver. Entonces, este tiene el valor de C. Digo, ¿no? Digo, oye, la potencia del cortocircuito en esto va a ser, por decir un número, sin ND.
cuáles son las condiciones para que dos transformadores estén en